Si has probado la meditación, los libros de autoayuda, el estoicismo y sigues sufriendo, es porque nadie te ha dicho la verdad. Nietzsche la dijo hace 140 años. El problema no es el sufrimiento, es que no tienes un objetivo que lo justifique. Tu búsqueda de la felicidad es tu mayor debilidad. En todo caso, el problema filosófico y teológico del sufrimiento ha sido tratado ampliamente en los debates culturales desde siempre. Sin embargo, los análisis, las referencias y los tratamientos que hace Nietzsche de este tema son sorprendentes, extremadamente útiles. Se puede producir un terrible sufrimiento corporal y justo por ello un triunfo espiritual. No es cuestión de intentar erradicar el dolor, se pierde el tiempo. Es cuestión de gastar las energías en aumentar la capacidad del espíritu para aprovecharlo. El objetivo no es sufrir menos, sino ser más grandes. Nietzsche habla de la gran salud, él que la tenía muy débil, en la Gaia Ciencia, en el punto 382, precioso, que es aquella salud, aquella gran salud que produce una actitud de búsqueda, de proyecto, de visión de algo que aún no existe, pero ya tiene forma en nuestro cerebro, en nuestra propia vida. La vida es pasión y está todo aquello que eleva, aunque sea a través del dolor, aunque produzca dolor. Eso es lo que él hace. Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y hoy os voy a explicar estos temas sorprendentes e instructivos. Hoy vamos a aprender a sufrir de otro modo, a sufrir con provecho, a sufrir mejor. Pero antes de entrar en ello, quiero que reflexionemos sobre las diversas posturas que se pueden tomar delante del sufrimiento. Con todo el respeto que se merece cualquier decisión que se tome ante este tema, voy a recordar la vida y las actitudes de Stephen Hawking, que aprovecha todas las energías y posibilidades de su cuerpo para que brille su espíritu. Y por otra parte, conocemos casos en los que una persona joven, con mente clara, decide la eutanasia porque está tetrapléjica y sufre mucho. No ha podido olvidar y su pensamiento no ha aceptado vivir así. Respeto total a su decisión. Pero siempre hay otras opciones y Nietzsche fue un ejemplo positivo para ello. Nietzsche en estos casos celebra la capacidad y la excelencia del pensar. Ahí está la recompensa, ahí está la grandeza. Nietzsche admira a los griegos por la relación que según él tenían con el dolor. No ocultan, no se esconden del dolor, lo afrontan. ¿Hay algo más doloroso y sangrante que al nacer ya te rechacen tus padres y te entreguen a un pastor para que te abandone en la montaña? Y luego, ya que no te han dejado en la montaña, no te han abandonado, sino que te han entregado a otro pastor de otra polis y luego llevar la vida tan dura que tuvo que padecer. Me estoy refiriendo a Edipo Rey. El griego expone estos casos y los asume con positividad. El pueblo griego es sabio porque sabe aceptar el dolor para avanzar. Saben que quien contempla estas luchas y estas tragedias tiene también que luchar y sufrir estas tragedias y estas luchas con dolor. Nietzsche hace alusión al tema del dolor en muchas ocasiones, pero en algunos textos es especialmente claro. En el aforismo 225 de Más allá del bien y del mal, deja clara su convicción del dolor como disciplina. Dice lo siguiente: hedonismo, pesimismo, utilitarismo, eudemonismo, todos estos sistemas que miden el valor de las cosas según el placer o el dolor
que les acompaña, es decir, según circunstancias accesorias, son ingenuidades y maneras de pensar sin profundidad. Cuando se piensa con profundidad, no se siente menos dolor. Iba a decir no se siente dolor, se siente menos dolor. La disciplina del sufrimiento, del gran sufrimiento. ¿No sabéis que esta disciplina es la que ha llevado al hombre hasta la cima de su ser? Esta tensión del alma en la desgracia, que le da energía, su sobresalto ante los grandes cataclismos, su ingenuidad y su valor para soportar la desgracia, para desafiarla, para interpretarla y para utilizarla. Todo lo que ha sido dado al hombre de profundidad, de misterio, de máscara, de ingenio, de astucia, de grandeza, no lo ha ganado mediante el sufrimiento, mediante la disciplina del gran sufrimiento. Después alude Nietzsche a que en el hombre se encuentran unidos el creador y la criatura. Él sabía que el ser humano es un doblete empírico trascendental, porque el hombre es materia, fragmento, residuo, arcilla, barro, locura, caos. Pero el hombre es también creador, escultor, duro martillo, divino espectador, que en el séptimo día contempla su obra. Y este es un tema delicioso. La relación entre el pensamiento y el dolor, sufrimiento corporal y triunfo espiritual. A principios de 1880 escribe Nietzsche a su médico, Otto Eiser: mi existencia es un peso terrible. Ya me la habría quitado de encima si precisamente en semejante estado de sufrimiento y de renuncia casi absoluta no hiciera las pruebas y los experimentos más instructivos en el ámbito espiritual y moral. Esta alegría ávida de conocimiento me traslada a cimas donde yo venzo sobre todo martirio y desesperación. En conjunto, soy más feliz que nunca en la vida. Nietzsche presenta siempre contrapesos a su cuerpo enfermo y sufriente, desde el ámbito del pensamiento. Crea un taller de pensamiento. Su vida es su propio pensamiento, hasta que el cuerpo lo resista, como veremos en un vídeo. Pero el pensamiento se suele utilizar para llegar a la verdad, y Nietzsche le cambia el objetivo. La finalidad del pensar es la vida, no es la verdad. La vida es la verdad. La vida es la existencia del pensamiento. Es decir, un pensamiento tiene valor de verdad en tanto que es suficientemente rico en representaciones y vivificante para poder oponer algo a la tiranía del dolor, que de otro modo reivindica para sí toda la atención, según nos recuerda Safransky. La pasión por el pensamiento hace que aguante la vida, que responda a la demanda del pensar, y entonces Nietzsche, con toda la potencialidad de su mente, crea ideas vitales, conceptos existenciales que separan el dolor, que superan el dolor. El eterno retorno o la voluntad de poder son los conceptos que superan o que ayudan, superan el dolor. Con estos dos conceptos, la vida recibe la grandeza y el amor a lo presente y a lo inmenso. Y yo os puedo asegurar que nunca es tan verdadero el pensamiento que cuando intenta darle sentido al dolor de su propia vida. Y el sentido no es otra cosa que el buscar un sentido y proyectarlo en campos de acción, con pasión, dedicación, disciplina y creación. Nietzsche encontró y creó regiones inmensas para analizar y pensar: la moral, la religión, el superhombre, un mundo en libertad, la compasión, la gratitud, la nobleza, la lealtad. Nietzsche se crea un escenario delicioso, atrayente, profundo y elevado, y desde allí crea conceptos, establece relaciones intelectuales con sutil precisión,
experiencias de auténtica vitalidad. Sus pensamientos son tan vivos que sienten, hablan, comunican, interpelan. Le llenan tanto que no tiene tiempo de ocuparse del dolor. La intensidad que pone en esta actividad hace que se mitigue el dolor. El pensamiento en Nietzsche es un acto de alta intensidad emocional. Y este es su máximo atractivo, para él y para los demás. La emoción, la pasión que allí se vive, consiguió que su cuerpo sufriente sintiera sus pensamientos. Como cuando un músico hace música, como cuando Beethoven sentía los sonidos sin oírlos. Así el cuerpo dolorido de Nietzsche temblaba de emoción ante las inspiraciones procedentes de lejanos horizontes, cargados de desbordante sobreabundancia. Un completo estar fuera de sí, con la clarísima conciencia de un sinnúmero de delicados temores y estremecimientos que llegan hasta los dedos de los pies. Un abismo de felicidad en que lo más doloroso y sombrío no actúa como antítesis, sino como algo condicionado, exigido como un color necesario en medio de la sobreabundancia de luz. Dice él en Ecce Homo, en la página 98. Ecce Homo, que es un libro desgarrador, profundo, increíble. Todavía vivo, todavía pienso. ¿Tengo que vivir todavía? Pues todavía tengo que pensar. Según Safransky, el pensar para Nietzsche es un placer sin parangón. En ningún caso quiere renunciar a él. Y está agradecido a la vida por haberle concedido este placer. Quiere vivir para poder pensar. Y en tanto piensa, soporta aquellos ataques del cuerpo que podrían quitarle el gusto de vivir. La pasión por el pensamiento hace que Nietzsche disponga de la propia vida en forma tal que encuentre en ella algún motivo para pensar. Pero Nietzsche no solo hace esto, sino que somete su cuerpo a una vida de grandeza y tensión que la convierte en el tema del pensar. Para él y para los demás. Así son la mayor parte de las obras de Nietzsche, que regalan el placer de pensar, a pesar de los inmensos dolores corporales que lo atenazaban. Nunca he abrigado en mi vida tanta dicha como en los tiempos más enfermos y dolorosos de mi vida. Basta con ojear Aurora o El caminante y su sombra. Nos dice textualmente en el Ecce Homo. En realidad, Nietzsche decide construirse a sí mismo y se siguió tanto en ello que no tenía tiempo para administrar el dolor corporal, pero sí tuvo tiempo para darle sentido al dolor. Nietzsche era fuerte y tierno, pero odiaba lo blandengue. Y en esta fortaleza suya incorpora el valor del dolor. Y habla del dolor como disciplina, nada de mediocridad, de confort o rutina. El sufrimiento es el martillo que moldea al superhombre. Lo que no mata hace más fuerte, dijo Nietzsche. No es sólo aguantar, sino integrar el dolor. Otras formas de reaccionar ante el dolor existen, como el resentimiento, culpar a otros, pero eso lo estudia muy bien en la genealogía de la moral. Pero existe también la afirmación del dolor, sin pensar en los demás, sin culpabilizar a los demás ni a uno mismo. Existe la afirmación. Él lo convirtió en fuente de creación, el sufrimiento como martillo creador que modela la obra de arte. Guerra con uno mismo, lucha con uno mismo. El alma se fortalece a través del sufrimiento. Tenéis que querer quemaros en vuestra propia llama. ¿Cómo querríais renovaros sin haberos vuelto primero cenizas? Para Nietzsche, el dolor es el precio de la grandeza. Nietzsche no te pide que seas feliz, te pide que seas fuerte y
que seas grande. Quizás podríamos resumir las ideas de Nietzsche sobre el tema del dolor en los siguientes puntos, sustentados en los correspondientes textos de Claridad Meridiana. Son textos increíbles, maravillosos. Y sería más o menos el sufrimiento como martillo creador, más allá del bien y del mal. 225. El número 225 de este libro. La llama, el fuego, en el libro del camino del creador. En Así habló Zaratustra, primera parte, 101. La llama y el fuego, esa ceniza que os he dicho antes. El dolor como disciplina, en Más allá del bien y del mal, 225 también. Es que os lo digo para si podéis leer estos capítulos, son deliciosos. Darle sentido al sufrimiento. Aquí. La genealogía de la moral. En la tercera parte, el 28. Hay que darle sentido al sufrimiento. También es interesante referirnos al dolor físico en Nietzsche como herramienta de lucidez, porque fuerza al pensamiento a despojarse de ilusiones. Este dolor desnuda al hombre. La Gaia Ciencia, prefacio 3. El dolor moral nace de los malos sentimientos, del resentimiento, de la culpa, de la mala conciencia de nosotros mismos. En Genealogía, parte segunda, Genealogía de la moral, parte segunda, número 16. Pero el peor dolor no es el físico, ni el moral, sino el dolor sin sentido. Yo no sé si vosotros conocéis lo que es el dolor del herpes zóster. Es un dolor terrible y no se le ve sentido. Y entonces existe lo que se llama el complejo del herpes de personas que deciden suicidarse porque no le ven el sentido a ese dolor. Pero siempre se supera, siempre. Aunque el médico te diga, le pregunte, ¿y qué solución hay a este dolor que me va a quedar por meses, o no sé por cuánto? Y te dice, bueno, en algunos seres 2 meses, en otros 1 año, en otros 5 años, en otros toda la vida. ¿Y qué solución hay? Pues vete al hospital, a la sección del dolor y que te den calmantes para quitarlo durante toda tu vida. Bueno, la solución es horrorosa, terrible, terrible. Nietzsche tenía otras. Goethe sufrió del herpes zóster, y sufrió muchísimo. Y lo tuvo 2 veces. Pero hizo incluso su testamento porque pensaba que se moría. Pero se sobrepuso y siguió adelante. Mi opinión personal es que este tema es que ha habido muchos filósofos que han ofrecido propuestas muy valiosas para enfrentarse al dolor. Los estoicos lo hacían muy bien para administrar ciertas ocasiones, para administrar el dolor en ciertas ocasiones. Nietzsche es profundo, sincero, auténtico. Nos desnuda su alma sufriente. De él se aprende coraje, garra, valor, fuerza de voluntad, amor al pensar, actitudes de grandeza. Pero yo creo que el tema del dolor es muy amplio y complejo. Y Nietzsche no agotó su inmensidad. Yo he estado muchas veces en África profunda y solo le haría una pregunta a Nietzsche. ¿Cómo integra el dolor una madre que no tiene para darle de comer a sus hijos? Hablaremos de este tema, pero algo maravilloso y profundo, diría Nietzsche, también sobre esta pregunta, a nosotros y a su madre. Reconocería en ella la grandeza de la lucha por la vida, sin compasión, que la compasión aumentaría la debilidad de la mujer, sino con admiración, que le daría confianza y seguridad. Lo trataremos. Pensando en este tema, ahora al final he sacado la conclusión de que debo preparar algunos vídeos más sobre el concepto del dolor en Nietzsche
y en otras corrientes de pensamiento, como Schopenhauer o como la filosofía budista. También me gustaría comparar sus ideas sobre este tema con Dostoyevsky, con Víctor Frank, que sobrevivió en un campo de concentración y que escribió en el libro, con el título de Hombre en busca del sentido. En la contraportada dice lo siguiente: nada hay más atroz que el sinsentido. El sinsentido integra y articula nuestra vida. Un sufrimiento extremo no es insoportable solo porque duele, sino sobre todo porque es absurdo. Si pudiera ser investido de sentido, se transformaría en crecimiento, libertad interior y agradecimiento. También me gustaría confrontar estas ideas de Nietzsche y estas ideas sobre el sufrimiento con Leo Tolstoy. Lo peor es tener el enfermo el espíritu, no el cuerpo. Tener enfermo el pensamiento es lo que pasa en nuestra sociedad decadente y nihilista. El enfermo necesita de su filosofía como sostén, culminante, calmante o medicamentos, o acaso como medio de salvación y de su edificación, o bien para llegar al olvido de sí mismo. Para el sano la filosofía es un objeto de lujo, o en el caso mejor el deleite de un reconocimiento triunfante que acaba por experimentar la necesidad de esculpirse en mayúsculas cósmicas en el cielo de las ideas. Este es Nietzsche. Nietzsche, que distingue perfectamente entre las posiciones y las actitudes ante el sufrimiento y el dolor. El enfermo necesita de su filosofía como sostén, calmante o medicamento. Mientras que, para el sano, que no está enfermo, la filosofía es un objeto de lujo. O en el caso mejor, el deleite de un reconocimiento triunfante que acaba por experimentar la necesidad de esculpirse en mayúsculas cósmicas en el cielo de las ideas. Eso es lo precioso. Es decir, Nietzsche se creó un mundo que él veía. Todavía no existe, pero él lo veía, lo describía, y era un mundo apasionante, atractivo. Y aquello le llenaba tanto que lo olvidaba del mundo, le sacaba del mundo doloroso del cuerpo. Porque efectivamente los seres humanos somos esa mitad cuerpo y mitad espíritu. Pero tenemos la posibilidad de ir modelando el cuerpo y que sienta también las formas de pensar, aunque el cuerpo tiene sus limitaciones, y veremos cómo en Nietzsche de alguna forma se venga el cuerpo de aquellas situaciones a las que le somete, aquellas situaciones de tensión y emoción. Lo veremos en otro vídeo pronto. El próximo vídeo, el eterno retorno, lo explicaré con interpretación personal el viernes que viene. Muchas gracias.